Muy buenas noches, señoras y señores. Sean bienvenidos una vez más a nuestra plataforma Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Mi nombre es Darwin y ya estamos en tiempo de entrevistas. Esta noche tengo un invitado muy especial. Es una de esas personas que tiene un montón de información alrededor del que se ha dedicado a buscar y a investigar y a demostrarnos con datos, no con ideas, la gran falsedad de la Revolución Cubana. Entonces, ya me imagino que saben quién es. Así que, señoras y señores, sin más preámbulo, para todos ustedes, Carlito Madrid. Muy buenas noches, Carlito Madrid. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches, hermano. Pues bien, aquí tranquilo en Madrid, con calor estos días. Esperamos a que se acabe el verano, que odio el calor este. Pero bien, bien, todo bien. Ah, porque tú odias el calor. Sí, 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 yo odio el calor. O entonces cuando vengas a Canadá tienes que venir en invierno. Esa es la idea, ir en invierno, sí, sí, sí. Ahí vamos a ver si te gusta tanto el calor o el invierno, porque aquí el invierno es brutal. ¿Cómo está tu familia? También, ¿Cómo está tu familia? pues mi familia de aquí de España, muy bien. Mi familia de aquí de España es muy tranquila, muy estable. Tengo una muy bonita familia aquí. Y mi familia en Cuba, pues, que es el mayor número de familiares, los tengo en Cuba, mi madre, mi hermano, mi sobrinita que no la conozco, mis primos, mis tíos, pues todo el mundo allá, pues todo lo bien que se puede estar en Cuba ahora mismo, sin agua, sin comida, sin transporte, Sin como nada. todos sabemos. Sí. Carlito, nosotros tenemos este tipo de entrevista que nosotros hacemos es porque nosotros pensamos que las personas son el resultado de su pasado. Y entonces nosotros queremos saber cómo tú llegaste a ser Carlito Madrid, es decir, por dónde tú transitaste todo lo que tuviste que hacer para llegar a quien eres actualmente uno de los influencers de referencia para nosotros, ¿no? En cuanto a números, datos, es decir, nos estás dando como unas clases de cómo derrumbar una mentira, la mentira de la revolución cubana. Así que, ¿te parece bien que empecemos por ahí? Sí, claro. A ver, mira, yo no planifiqué ser ni youtuber ni influencer, mucho menos, porque no me gusta que me digan influencer. Entonces, yo no planifiqué nada de esto, salió de pura casualidad. Yo intentaba explicarle a mis familiares y a algún vecino de allí de Cuba, intentaba explicarle algunos fenómenos, pero claro, explicar estas cosas por teléfono es caro, es muy complicado. Entonces, lo que se me ocurrió fue grabarme en video, explicárselo en video y subirlo a YouTube y mandarles el enlace por WhatsApp para que ellos pudieran verlo ahí. Y resulta que yo contaba con que esos videos los vieran ellos nada más, pero los videos los fue viendo un montón de gente y de pronto, pues hará cuestión de un año así, creo que fue en abril del año pasado, con un video que hice sobre Alarcón, pues empezó a crecer el canal que hasta me asusté, porque como no contaba con ello, pues me sorprendí muchísimo, me asusté y nada, y ha seguido evolucionando, evolucionando, pues hasta hoy. Eh, Carlito, ¿cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Carlos, mi primer apellido es Ricardo y mi segundo apellido es Ramos. Carlos con C. Sí, con C. Ok, perfecto. Carlito, me estabas hablando sobre eso, sobre que influencer o youtuber. Y yo te voy a hacer esta pregunta porque es válida, ¿no? Tú eres opositor, influencer, youtuber, toda junta. ¿Qué es lo que eres? A ver, influencer no soy, porque yo no ejerzo influencia sobre nadie, ni pretendo ejercerla, ni quiero ejercerla. Y si lo hago inconscientemente, pues le pido a las personas que no se dejen influenciar por mí tampoco. Así que influencer no soy. YouTuber, pues sí, creo que sí, porque transmito a través de YouTube, uso la plataforma YouTube para publicar contenido. Y opositor o disidente, pues en la vida todo el mundo es opositor o disidente de algo. Yo soy opositor al régimen cubano, a la dictadura comunista cubana, al comunismo en general en el mundo. Me opongo a esa ideología, por eso soy opositor. Y disidente, pues también disiento de todos esos sistemas totalitarios, de todo ese absurdo que es esa doctrina comunista. También sería disidente, claro que sí.
¿En qué provincia de Cuba naciste, Carlitos? Yo nací en Cienfuegos, en el barrio de Pastorita, que es un barrio que está justo en la entrada de Cienfuegos. Cuando vienes de la autopista, entras a Cienfuegos, entras por Aguada, vas pasando todos los municipios y cuando vas a entrar ya a la ciudad de Cienfuegos, por donde primero pasas es por Pastorita, que es donde están los edificios que tienen 18 plantas. Pues ese es mi barrio. Ah. Eh, Carlito, ¿tu familia cree o creía en la Revolución Cubana? Sí, 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 claro. Mis abuelas, yo me crié con yo le llamo abuelas a mi abuela por parte de madre y su hermana, eran mis abuelas. Y ellos eran cuatro hermanos, mis abuelas eran dos hembras y dos varones, eran cuatro. Y los cuatro eran muy revolucionarios. Una de mis abuelas fue fundadora de la Seguridad del Estado en Cienfuegos. Ellos, por ejemplo, participaron de forma activa en el alzamiento del 5 de septiembre, ahí en Cienfuegos. Y luego uno de ellos participó en Playa Girón. Eh, Toda la vida fueron muy revolucionarias y fidelistas. Incluso en la sala de mi casa recuerdo que había una foto de Camilo y un cuadro, era un cuadro pintado, no era foto, era pintado, de Camilo y de Fidel, no del Che, de Fidel, de Camilo y de Fidel. Y yo viví eso de pequeño, de verlas a ellas pues muy implicadas en el proceso y vi también la transformación que tuvieron, como hubo una época a partir de principios de los 90 que fue cuando empezó a transformarse la situación en Cuba. Vi cómo ellas también empezaron a transformarse. Recuerdo que mi abuela por parte de madre, con eso de los apagones a principios de los 90 se enfermó de los nervios. Ella era la que se encargaba de cocinar en la casa, por ejemplo. Y recuerdo que vivíamos en un apartamento que vivíamos 17 personas ahí, y en un segundo piso. Y bajábamos los niños a recoger palitos y madera para que ella pudiera cocinar. Todo aquello de la casa se llenaba de humo, el techo se tiznaba, y ella pues se paraba en el balcón y empezaba a gritar oprobios a la empresa eléctrica, a todo el mundo. Y ahí fue cuando ella empezó a cambiar su forma de pensar. Y mi otra abuela, su hermana, pues un poco más adelante, cuando empezamos a irnos nosotros de Cuba, también empezó a cambiar su forma de pensar. Mientras ellas pasaban hambre, eran revolucionarias ellas. Pero cuando lo empezamos a pasar nosotros, ahí fue cuando les empezó a doler y empezaron a cambiar el chip. Tú me estás diciendo que a principios de los 90 vivían 17 personas en un apartamento de tres Sí, cuartos, sí, sí. Sí, 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 un sí, ahí en baño, Pastorito. un Tres baño. cuartos, un baño, la sala, la cocina, una terracita detrás de la cocina y otra terraza, un balcón delante. Y ahí vivíamos 17 personas. Entre 14 y 17 personas, habían tres que eran rotativos, que iban y venían, pero el fijo eran 14 y hasta 17 según los otros tres. Wow, es increíble. Después estaremos hablando sobre eso. Después seguiré tocando un poco sobre eso. Carlitos Madrid, ¿cómo fue tu adolescencia y tu niñez en un régimen comunista? A ver, mi adolescencia y mi niñez creo que fue, por ejemplo, en cuanto al tema educativo, la escuela y esto, fue bastante parecido a lo que viven los otros niños y adolescentes cubanos. Yo fui a una escuela donde fui adoctrinado, donde se me inculcaban ideas en favor de una ideología política y se criminalizaba todo lo que tuviera que ver con otra. Pues esto lo hemos vivido prácticamente todos, se nos incitaba a decir lemas, consignas y todo esto, que en ese momento, a edades tan tempranas, no te das cuenta. Luego ya de mayor sabes que te llegas a reconocer, algunos llegamos a reconocer que nos adoctrinaron, otros siguen adoctrinados todavía de mayor. Y en cuanto al tema social, pues mira, fue complicado porque eso mismo que te estaba diciendo, por ejemplo, de vivir tantas personas en un solo apartamento. Luego yo tuve, mi madre con mi hermano pequeño y conmigo, que también éramos pequeños, nos fuimos de ahí, nos fuimos a vivir a otro sitio. Yo hace poco subí un video en una de las directas que hice, subí un video sobre la situación en la que yo viví muchos años. Un apartamento, pues ubícate en un cuarto de menos de 4x4, mucho menos de 4x4 metros, sin agua potable, sin servicio sanitario, en los bajos de un edificio con todas las tuberías albañales que
filtraban y caía agua al bañar dentro. Pues así viví muchos años con mi madre y mi hermano, que dormíamos los tres en la misma cama. Pues fue una situación complicada, Darwin, bastante complicada para un adolescente. Yo me fui de mi casa con 14 años porque no quería vivir en mi casa. Me fui al pre. Imagínate lo que puede representar para un adolescente, pues no estar cómodo en su casa al punto de tenerse que ir a estudiar a un pre-becado en el campo. Es complicado. Wow. Entonces, es bueno que las personas vean esto porque yo puedo ver en ti el espíritu de superación tuya y después estaremos hablando más adelante sobre esta situación. ¿Tú algún momento de tu vida perteneciste a la UJC? Sí, sí, eso es una película larga, pero mira, yo cuando estaba en el pre, a mí me hicieron el proceso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Yo era fui dirigente de la FEN en el pre donde estaba. Yo era el encargado de deporte y recreación, fui por un tiempo en el pre donde estaba, en el pre pedagógico Batalla de Santa Clara, ahí en Cumanayagua. Y me hicieron el proceso de la UJC y me dieron el carnet. Y cuando me dieron el carnet, estaba mal, tenía un error. Y yo lo devolví para que me rectificaran el error y resulta que nunca más me dieron el carnet. Luego del pre me fui al servicio, luego cuando me fui a estudiar a La Habana, esa es otra historia, es larga, me dieron el expediente de la Unión de Jóvenes Comunistas para que yo me lo llevara para La Habana. Todavía no tenía el carnet. Yo lo llevé para La Habana, lo entregué en la facultad donde iba a estudiar. Allí, bueno, estuvo el expediente registrado. Tuve muchísimos problemas ahí en La Habana con los de la UJC. Yo fui el jefe de la brigada de Cienfuegos en la Facultad Salvador Allende, ahí en Boyero, que fue el primer año de profesores generales integrales. Y claro, yo era de los que no me callaba a decir las cosas, no me aguantaba y tuve bastantes problemas. Uno de ellos, por ejemplo, recuerdo en una reunión que tuvimos con Miriam Llané y otros dirigentes, estábamos hablando de horarios escolares y tal, y querían restringir los horarios de acceso a los albergues y me levanté, había, no sé, 300 personas en la reunión y les expliqué muy delicadamente por qué me negaba, aún siendo ellos, nos estaban explicando que contaban con nosotros para impedirle a los demás estudiantes que entraran a los albergues y me levanté y les dije muy elegantemente que no contaran conmigo porque yo era de los que iba a entrar al albergue. Cosas como esas me trajeron problemas y al final pues cuando terminé en La Habana, que fui para Cienfuegos otra vez, me volvieron a dar el expediente de la UJC para que lo llevara a mi provincia y terminé rompiéndolo y botándolo, no lo entregué más. Estando ahí en La Habana en tercer año estando en la secundaria básica Jacinto García, ahí en la calzada del Cerro, yo pedí la baja de la UJC y me hicieron una reunión con el comité de base municipal, el director de la escuela, el guía base de la escuela, el del comité de base de la escuela. Pues me hicieron una reunión y me dijeron que no me daban la baja, que lo que hacían era expulsarme. Y yo les dije pues que sí, que si el objetivo, el fin era el mismo, que yo no quería ser de la UJC, que me daba igual si me expulsaban o me dieran la baja, me daba exactamente lo mismo, pero al final ni una cosa ni la otra. Y ya cuando estaba terminando la carrera, que me dieron el expediente para llevarlo para mi provincia, pues me deshice de él y ya está, así dejé de formar parte de ese monstruo. En esos tiempos de pre, cuando perteneciste a la FEN y después cuando perteneciste a la FEU, ¿tenías alguna tendencia política, inquietudes políticas en ese tiempo? Mira, inquietudes políticas con esas edades es complicado de tener. Yo tenía inquietudes. Por ejemplo, yo no entendía cómo yo podía vivir en una revolución socialista del pueblo y para el pueblo en una situación habitacional como la que tenía. Eso no lo entendía y todavía hoy sigo sin entenderlo. A mí no me cuadraba que me dijeran que la educación era gratis cuando yo estaba en el pre y tenía que trabajar en el campo, en la naranja, en la mandarina o en la toronja todos los días, 4 horas, o entre 4 y 5 horas, y luego por la tarde estudiar, y a mí no me pagaban ese trabajo. Entonces la educación que estaba recibiendo pues no era gratis. Pues esas cosas no las entendía. Eh, no eran dudas políticas, pero sí eran dudas en cuanto al funcionamiento y en cuanto a los planteamientos que me estaban haciendo. Y luego ya en la universidad fue cuando empecé a tener dudas ya con temas muy concretos. En primer año de universidad, estando ahí
en la Facultad Salvador Allende, ahí en Boyeros, yo recuerdo que vino Fidel Castro a visitar la escuela y casualmente entró a nuestra aula, el grupo 16 que estaba frente al decanato de la facultad, estaba mi aula. Y antes de que llegara Fidel, vino una comitiva enorme de personas, pusieron un televisor y una computadora en el aula y se fueron. Llegó Fidel Castro al aula, hablamos, yo estaba sentado en la primera mesa y él se paró justo frente a mí, hablamos, intercambiamos unas palabras conmigo y con mi amigo que estaba al lado, mi amigo Cristian. Y cuando se fue Fidel Castro, pues llegó la misma comitiva, quitaron el televisor, quitaron la computadora y se la volvieron a llevar. Y claro, yo en ese momento, que era el jefe de la brigada, en la próxima reunión que tuve, donde nos reuníamos todos los jefes de brigada, con los de la juventud, con los del partido, con todo esto, dije, pero esto no está bien. Aquí ya no es que estén engañando al mundo, que salen por la televisión diciendo que esta es la mejor escuela del mundo, que haya computador en todas las aulas, y es falso porque te la acabas de llevar, es que nos estás engañando a nosotros mismos. ¿Sabes? Es que no tiene sentido, esto está mal. Y a partir de ahí pues empezaron a venir los problemas y a partir de ahí me empecé a dar cuenta yo de que no funcionaba aquello, de que aquello era una mentira, que no había por dónde cogerlo, pero mentira total, total. Y tuve también muy buenos profesores que me ayudaron mucho en este aspecto. En el aspecto político me estás hablando. Sí, no dándome directamente orientación política, sino enseñándome dónde buscar las cosas. Ok, ok. ¿Qué impresión tuviste cuando tuviste Fidel frente a ti? Dime algo que te gustó y algo que no te gustó, por ejemplo. Mira, desde que somos niños nos están hablando de Fidel, 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 y Fidel en la televisión, Fidel en la radio, Fidel en el cuadro de la sala de mi casa, ¿sabes? Fidel en todos los sitios. Entonces es normal que la primera vez que lo tengas delante de ti te pongas nervioso, porque te lo han pintado como un dios. Pero luego estás hablando con él y te das cuenta de que le tiemblan las manos, de que tenía una dentadura postiza, de que, no sé, tenía las uñas largas y un poco sucias, cosas así, que dices, pues no, no es un dios, está sudando, no es un dios, los dioses no sudan. Te das cuenta de que es una persona normal que está delante de ti parada y, y nada, terminas bajando a ese dios y poniéndolo en la tierra y dándote cuenta que es una persona. Esa fue la primera vez que lo tuve cerca, luego hubo otras ocasiones que también lo tuve cerca, algunas veces más cerca, otros más lejos, pero coincidimos en algunos sitios. Y yo te soy muy sincero, en ese momento en que lo tuve delante la primera vez, yo, aunque ya sabía que era una persona que no era un dios, yo seguía creyendo en todo lo que él decía. Eso fue a principios de empezar la universidad, prácticamente llevaba 2 meses o 3 en la universidad. Pero cuando fue avanzando el curso, ese primer curso y el segundo, ya no, ya no me encajaba tanto. Fíjate que hasta llegué a renunciar al cargo que tenía de presidente de la Unidad de Cienfuegos, renuncié a ese cargo y una de las razones era por dejar de ir a las reuniones estas que teníamos con él porque no tenía deseos de participar de toda esta pantomima y de todo este teatro. Te vas dando cuenta de que todo es una mentira muy bien montada para que se la crea todo el mundo. Wow. Algo bueno, pues que lo bajé del pedestal. Algo malo, pues prácticamente todo lo demás. Fue malo visto con perspectiva, claro, en ese momento no hubiera dicho lo mismo, pero ahora visto con perspectiva, pues prácticamente todo lo demás fue malo. ¿Y tú le dijiste eso a tu abuelita que era fidelista? Yo con mi abuelita tuve unos cuantos encontronazos. Mi abuela materna, no, con su hermana. Tuve unos cuantos encontronazos. Tuve uno muy fuerte, que recuerdo que estaba de pase en Cienfuegos en unas navidades. Y estaba saliendo, cuando aquel era Luis Ignacio, el ministro de Educación. Y estaba saliendo por la televisión diciendo algo que yo sabía que era mentira, porque era justo algo que habíamos hablado en una reunión antes de yo irme de pase. Y yo sabía que era mentira. Y yo dije en voz alta, estaba mi abuela al lado y dije en voz alta, otra vez el mentiroso este diciendo las cosas estas. Y mi abuela me armó un escándalo y me dijo que yo siempre estaba hablando mal de la revolución, que parecía mentira, que me estaba formando como maestro. Bueno, la discusión fue tal que estuvimos como 3 o 4 meses sin hablarnos. Y yo para mi abuela era, vamos, su vida y ella para mí también.
y estuvimos como 3 o 4 meses sin hablarnos hasta que ya cuando pasó el tiempo, pues me dijo, mira, yo sé que lo que has dicho es verdad, pero date cuenta de que toda mi vida es eso y no puedo, no me lo dijo con estas palabras, pero no podía negar su vida entera, porque era como negarse a sí mismo. Entonces entendí también que aunque yo tuviera razón y ella reconociera que yo tuviera razón, no podía restregárselo en la cara de esa forma, no estaba bien. Y a partir de ahí pues me modulé bastante. Wow. Eh, ¿Qué carrera o qué profesión estudiaste en Cuba? Pues yo cuando terminé el pre tenía muy buen escalafón, yo era un prepedagógico, yo tenía muy buen escalafón, podía haber estudiado muchas cosas y lo que más me gustaba era artes plásticas. Y pues hice las pruebas de ingreso a artes plásticas y aprobé y pues cogí la carrera de artes plásticas. Me fui, cuando aquello no estaba todavía instructores de arte, estaba un típico profesor de artes plásticas. Me fui para el servicio, ya con la carrera ganada, para el servicio. Y cuando estaba en el servicio, pues viene Yumila, se llamaba, Yumila la de la juventud, con otro más, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Si lo veo sé quién es, pero no me acuerdo su nombre ahora mismo. Y nos dicen a todos que las carreras de humanidades del pedagógico iban a desaparecer prácticamente y que los que habíamos cogido ese tipo de carreras, como plástica, música, todas estas carreras, pues teníamos que irnos a La Habana a estudiar para profesores generales integrales para un programa nuevo que se había hecho, donde se iban a integrar todas esas carreras. Teníamos tres opciones realmente, o irnos para La Habana a estudiar eso, o cambiarnos a otra carrera, o pasar otro año de servicio. Yo cambiarme a otra carrera, pues lo hubiera hecho antes de hacer las pruebas de ingreso, ¿sabes? No, yo quería estudiar eso. Pasar otro año de servicio, pues tampoco quería. Y al final, pues decidirme para La Habana a hacer la carrera de profesor general integral. Y nada, al final terminó gustándome muchísimo impartir clases. Tuve alumnos que hoy en día son unas excelentes personas y tengo una gran amistad con ellos y fueron unos años de mi vida increíbles. Y uno de mis sueños futuros es volver a un aula a impartir clases. Wow. ¿Te llegaste a graduar? No, no me llegué a graduar porque sabía que si me graduaba, salir de Cuba iba a ser muy complicado. Es decir, ya tú tenías, a finales Sí, de eso, tenías esa idea, de yo hecho, aquí, tenía, sí, sí. exacto, yo tenía mi tesis y todo hecha. De hecho, mi tesis yo la empecé a hacer desde el primer año de la carrera. Era una enciclopedia del pensamiento martiano. La hicimos entre un grupo de estudiantes de la carrera, amigos además, amigos personales. Y ya cuando llegamos pues, a tercer año de tercer año, sí, cuando llegamos a tercer año de la carrera, bueno, el segundo año de la carrera ya mi tesis competía en pedagogía provincial, pedagogía nacional y quedaba en primeros puestos. Y en tercer año de la carrera mi tesis fue a pedagogía internacional y también tuvo muy buenos resultados en el Congreso de Pedagogía Internacional. Y a partir de ahí, pues ya me validaron la tesis. Me dijeron esto ya, que defiendas esto es puro protocolo, ya tu tesis tiene nota. Wow. Entonces, aún así, de hecho, cuando decidí no terminar la carrera, porque me quería ir de Cuba, pues vinieron varias veces a mi casa. Recuerdo una profesora que era vecina mía, Alicia, que vino varias veces a mi casa, pero estás loco si tienes la tesis hecha, que no tienes ni que defenderla, que lo único que tienes es que ir ahí, presentarte y firmar un papel, que no. Y no fui, no firmé el papel y no me gradué. No, y fuiste sabio, de hecho. Fuiste bastante sabio al no ir ahí y firmar el papel porque si no te hubieras condenado a estar por lo menos creo que son Exacto. 8 años, 5 8 años que tienes que estar cuando abandonas una carrera o algo así. ¿Puede ser? No recuerdo los años, pero sí sé que son varios. No Son recuerdo varios. exactamente los años, pero sé que son varios años. Sí. Eh, Carlito, ¿cómo llegas a España? Pues eso es una historia que no voy a entrar en detalles porque implicaría a algunas personas que no quiero mencionar. No, no. Pero mira, te cuento rápido. Aquí en España todavía vive Ana, la madre de un gran amigo que es como mi madre también. Y este amigo estaba conmigo en Cuba, Cristian, y estudiábamos juntos, somos como hermanos. Y pues conseguimos un contrato de trabajo, él y yo, para Angola, un contrato legal, todo bien Sí, sí. hecho, todo planteado.
Y pues el vuelo que cogimos para ese contrato de trabajo venía La Habana a Madrid, Madrid Lisboa y Lisboa Luanda. Y aquí en Madrid hacía escala 2 días. Entonces vinimos aquí a Madrid, estuvimos con la madre de mi amigo 2 días en Madrid y dijimos, ¿Madrid o Luanda? Pues Madrid. Y nos quedamos en Madrid. Así, así fue. Interesante eso. Dice, ¿cómo fue el choque entre la realidad mundial, ese capitalismo malvado y perverso que te pintan en el noticiero nacional de la televisión cubana, y la realidad cuando llegas ahí y ves lo que sucede realmente? ¿Cómo fue ese choque para ti? Hombre, ese choque yo creo que lo viví como lo viven casi todos los cubanos que salimos de ese inframundo de que es Cuba y llegamos a la realidad. A ver, yo recuerdo prácticamente minuto a minuto el día desde que salí de La Habana hasta que llegué aquí a España, lo recuerdo minuto a minuto. Podría contártelo menos el ratico que dormí en el avión, lo demás podría contártelo minuto a minuto. Yo cuando me bajé del avión aquí en el aeropuerto de Barajas, ahora se llama Adolfo Suárez Barajas, cuando yo era Barajas a secas, me bajé aquí en el aeropuerto, fui al check-in, me puse muy nervioso porque cuando ves un policía delante de ti en un aeropuerto, un cubano que no ha salido nunca, se pone nervioso, inevitablemente. Al final me resultó que el policía pues me atendió muy amablemente, me hizo las preguntas, ya viéndolo con perspectiva, me hizo las preguntas normales que se le hace a una persona que llega a un país con una visa de tránsito, me selló el pasaporte y entré. Y cuando salí cuando sales al hall del aeropuerto, ahí estaba la madre de mi amigo, su esposo, esperando. Fue impresionante ver salir fuera del aeropuerto, ver la fila de taxis, todos los taxis, no había ningún almendrón, ni ningún Lada, ni nada de esto. Coger un carro y ir desde Barajas hasta Puerta del Hierro, hasta el barrio El Pilar por la M30, ver toda esa autopista sin un bache, todas las vallas publicitarias a los lados, los carros por, los, por la autopista, todos sin agujeros, sin humos raros, todos los edificios limpios. Recuerdo cuando llegamos al edificio donde primero vivía aquí en España, al lado de la Vaguada, muy cerca de la Vaguada aquí en Madrid. Recuerdo el olor de cuando abres la puerta del portal del edificio para subir por el ascensor, recuerdo el olor que me dio a limpio, el olor que había en el ascensor. Es un choque muy grande, es un choque enorme. Además me creó incluso un trauma. Yo ese mismo día que llegamos aquí a España, llegamos como a las 11 de la mañana, ¿sí? Y luego por la tarde fuimos al centro comercial, a la Vaguada. Y yo, cuando entré al centro comercial, a la parte del supermercado, al campo se llama el supermercado, estuvimos dando una vuelta y tuve que salir y sentarme fuera del centro comercial a que me diera el aire porque me mareé. Eh, Me agobié tanto de ver tanta gente y tanta comida junta, tantas cosas que nunca había visto que me dio mareo y tuve que salir y sentarme fuera. Y ya ni te cuento con el teléfono, por ejemplo, cuando la madre de mi amigo nos sacó 2 líneas de teléfono con BlackBerry. Y claro, con internet en el teléfono, estuve sin dormir no sé cuántos días, con internet en el teléfono, no se acababan los datos, o sea, aquello era pues, magia. Vamos como descubriendo el fuego. Recuerdo también la primera ducha que me di aquí en España. Sí, porque esta ducha, además, yo nunca me he duchado, nunca he tenido la sensación como esa vez de ducharme y quedarme limpio entero. Estuve como media hora en el baño, duchándome. Fue impresionante. Esos instantes te marcan muchísimo la vida. Luego lo volví a vivir con mi madre cuando la traje, que estuvo aquí hace como 3 años. Lo volví a vivir con ella ya desde fuera. Verla a ella también, abrir el grifo de la cocina y ver cómo salía agua y parecía un niño jugando. Abría, salía agua, cerraba, así. Y salía agua caliente y me decía, ¿sale caliente? Y yo, sí, sí misma, sale caliente. Estas cosas son tristes de ver porque dan muestra del subdesarrollo que hay en Cuba. Pero es, por desgracia, lo que nos pasa. Es lo que nos pasa.
¿Cómo fueron tus inicios en un país capitalista? Porque para todos los emigrantes, no solamente de Cuba, sino de todas partes del mundo, cuando tú emigras de un lado para otro, siempre son difíciles. Por lo tanto, ¿cómo fueron tus inicios? Bueno, yo tuve un inicio casi como lo tiene prácticamente cualquier emigrante cuando llega a un país extraño, un inicio fuerte y duro. Yo estuve un año entero trabajando de camarero, un trabajo que me consiguió Ana, la madre de mi amigo. Me consiguió un trabajo de camarero en un bar. Ella trabajaba en el restaurante de al lado y ese bar, que era el mismo dueño, pues ahí me consiguió un trabajo de camarero y trabajaba de 6 de la tarde, así más o menos, hasta que cerrara. A veces era a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Tenía un solo día libre, que eran los lunes, pero como si lo trabajaba me lo pagaban también, pues resulta que no lo libraba nunca, lo trabajaba también. Y luego por las mañanas dormía un rato y me iba a impartir clases de informática a domicilio, clases de Word, de Excel, vamos, del paquete Office o de Photoshop o cosas así. Y descansaba muy poco ese año, pero a pesar de lo duro que fue, aprendí mucho y me sirvió de mucho. Y ya ese año pasó, me salió a través de un cliente de ese mismo bar, me salió un trabajo en una empresa que se dedica al reciclaje de bolas de golf. Empecé en esa empresa como diseñador web para atender la página web y pues resulta que terminé, por una casualidad de la vida, terminé pues de jefe de montaje, jefe de proyecto, de montaje de una fábrica de reciclaje de bolas de golf aquí en Soria, en España. Y me fui a Soria a vivir pues 3 años. Tuvimos un año montando la fábrica, yo estuve de jefe de montaje y otros 2 años de puesta en marcha y producción que estuve de jefe de fábrica. Esos otros 2 años. También fue una experiencia increíble y aprendí muchísimo, muchísimo. No te puedes imaginar la cantidad de cosas que a mí me dijeron, vas a montar una fábrica de bolas de golf y yo en mi vida había visto una bola de golf. Sí, sí, tal cual. Yo, mira, por aquí tengo algunas, mira, te las voy a enseñar, las tengo aquí, tengo muchas de colores, que las tengo aquí cerca. Mira, Wow. este es como sí, sí, las tengo aquí porque son como mi amuleto, porque yo le cogí tanto cariño a ese proyecto y aprendí tanto y me lo pasé tan bien ahí, que ahí las tengo de amuleto. Y luego terminando ahí ese proyecto, ya había conocido a mi mujer, estaba lejos de Madrid, pues decidí dejar ese proyecto y venirme a Madrid y montar mi propia empresa. Y ya a partir de ahí pues monté mi empresa, la cerré, monté otra. Eh, Luego empecé a trabajar para otra empresa más, cerré esa segunda y monté una tercera, que es la que tengo todavía. Y así voy. Lo que sí te puedo garantizar es que profesionalmente, todo lo que he hecho aquí, en Cuba, ni en sueños pudiera haberlo hecho, ni soñando. Sí. Eh, Eres fisiculturista, ¿correcto? Sí. ¿Cómo empieza esa pasión por el fisiculturismo? Pues eso fue otra casualidad. La primera empresa que monté aquí, en Madrid, se dedicaba al diseño web y gestión de páginas web. Y voy a ver a un cliente que tenía una tienda de suplementación deportiva. Ese cliente a día de hoy es uno de mis mejores amigos. Y le propongo hacer una página web para vender los productos, porque la web que él tenía no funcionaba muy bien. Y me dice que sí, me dice, tú adelante, haz la web, vamos a hacer un acuerdo y haces la web. Y yo me pongo a hacer la web, empiezo a introducir los productos, claro, tenía que escribir toda la descripción. Yo soy una persona muy curiosa y cuando me dices, la arginina, bueno, la arginina hace esto, pues yo iba allí, buscaba qué era esto y resulta que me encantó lo que estaba haciendo. Decía, pero ¿cómo es posible que estas cosas existan y yo ni las conozca si esto me encanta? Y pues ya estaba metido en este mundo de la suplementación a través de ese proyecto y voy a una feria, a un Arnold Classic que se hizo en Barcelona, hará 3 años, y conozco a otro muchacho que compite, que soy mi preparador personal y es mi amigo también, una gran amistad con José. Y le digo, oye, mira, yo quiero prepararme para hacerme unas fotos bonitas, quiero, no sé, tener un físico bonito para unas fotos. Me dijo, no te preocupes, que te echo una mano. Le dije, sí, por favor, échame una mano. Y resulta que cuando termino ya que llegaba la fecha de las fotos, ya tenía muy buen físico en ese momento, y me dice José, me dice, oye, hay un campeonato
Si quieres vamos y pruebas a ver. Pero José, pero si yo no he competido, da igual, tú te subes ahí, haces lo que puedas y veremos qué sale. Que tienes muy buen físico y a lo mejor pasa algo. Y resulta que sí, que fui al campeonato para probar y quedé primero. Cogí medalla de oro. Y ya a partir de ahí es algo que no puedes parar. A partir de ahí fue, bueno, ese año quedé pues primero o segundo en todos los campeonatos que fui, Open nacionales, provinciales, regionales. Y luego el segundo año ya me metí en cuarto de España, en una categoría superior, quedé cuarto lugar en una categoría superior a la mía a nivel nacional, que es en el Open en el campeonato de la Federación IFBB, que es muy importante. Y ahora este año se me ha fastidiado la temporada por el COVID. Ya. Pues ya tendría que estar ya casi para competir, pero es algo que me encanta. El culturismo es algo que me encanta y me ha llevado incluso a ponerme a estudiar. Me saqué los estudios de nutrición y herbodietética. Ahora estoy terminando la especialidad en nutrición deportiva. Ya me queda nada, con muy buena nota además, ¿no? 9,7 de media en la nota. Wow. Y es algo que disfruto muchísimo y me encanta lo que hago. Y voy a abrir un canal de fitness ahora, en una semana, dos lo tengo abierto ya. Es decir, Sí, voy a aparte hablar de... del canal Sí, sí, tuyo, Carlito Madrid. aparte de política, sí, voy a abrir uno de fitness donde hablaré pues de... No será el típico canal este de vamos a entrenar, vamos a saltar, no, voy a centrarme más en explicar, por ejemplo, qué es la vitamina B12, qué hace, cómo funciona, qué efectos tiene, efectos adversos, por qué comer aguacate es bueno, o por qué comerte un plátano a las 8 de la mañana puede no ser tan bueno. Les voy a explicar este tipo de cosas así en Wow. un canal nuevo que voy a abrir, a ver qué tal sale. Súper, súper interesante eso, me gusta eso. Deja hacerte esto es una pregunta vaya, cómica, como si estuviéramos sentados en un bar tomando una cerveza. ¿Es verdad que un fisiculturista, si se come un helado, le entra cargo de conciencia? A un fisiculturista no sé, a mí me entra. Sí, a mí me Comerte un entra, helado, te pero, empiezas a mirar y decir, oh, ¡ay, mi madre! pero no como un helado, ¿eh? Yo, por ejemplo, tengo que comerme 220 gramos de ternera en la comida. Tengo mucha hambre y me como 280 y me entra cargo de conciencia. Y es ternera. Sí, sí, sí. ¡Wow! Sí, tú ten en cuenta de que yo, por ejemplo, mi comida, todo lo que yo me como pasa por una báscula. Absolutamente todo. Lo que yo me como pasa por una báscula. Y cuando voy a competir, hasta el agua que me tomo pasa por una báscula. Entonces, eso te crea una disciplina enorme y llega el momento en que tú dices, bueno, soy consciente de que tengo que comerme un poco más porque tengo hambre, pero luego tienes el cargo de conciencia de que te has comido un poco más. Sí, sí. Carlito, un poco entrando más en la política, porque yo sé que a ti te gusta, tú eres un fiel estudioso, estadista, por así decirlo. ¿Nos podías contar un poco más de lo que está pasando en la política española y cómo esa política española que está ocurriendo ahora con Sánchez, con Pablo Iglesias en el poder, cómo afecta a la libertad de Cuba? ¿Nos podías dar A un ver, pequeño resumen sobre eso? la política española ahora mismo está en crisis. No es una crisis que sea actual, es una crisis que viene desde hace años. Algunos dirían incluso que desde la transición, que no se hizo bien y todo este cuento que se inventan ellos para manipular todo ellos, me refiero a los de la izquierda. Yo situaría el problema, lo situaría a partir del gobierno de Aznar finales y con el gobierno de Zapatero que hundió económicamente este país, lo hizo pedazos. Y eso fue lo que dio lugar al 15M, que fue este movimiento que trajo a Pablo Iglesias a la palestra pública y a todo este movimiento de Podemos, que pasó de ser un movimiento social donde tenían reclamos, que incluso yo compartía muchos de esos reclamos, pasó a ser un movimiento político de extrema izquierda, que es lo que es ahora. Ahora mismo la situación política en España es muy compleja. ¿Por qué es compleja? Porque desde el año 2018 se han efectuado en España muchísimos procesos electorales, entre 3 o 4 procesos electorales, hasta que salió este último, pues con una coalición de socialistas y comunistas, con independentistas, separatistas, filoterroristas, todas estas personas gobernando un país. Eso evidentemente provoca una situación política bastante inestable y una situación económica todavía más inestable. ¿Cómo afecta esto a Cuba?
Pues de muchas formas. Primero, porque el régimen socialcomunista actual de España está lleno de adeptos al régimen comunista cubano. Está lleno de personas que apoyan y sostienen además política y económicamente al régimen comunista cubano. Una de las formas de eliminar o de ahogar al régimen cubano es cortándole todos los tentáculos exteriores que tiene. Y España ahora mismo es uno de esos tentáculos, no uno cualquiera, es uno de los más grandes porque España es uno de los mayores socios comerciales de Cuba y está soportado precisamente por este gobierno, este régimen social comunista que hay aquí en España. La situación es muy inestable políticamente. Aquí el régimen, cuando cogió el poder el 10 de noviembre, ha seguido prácticamente los mismos pasos que siguió Fidel Castro y que siguió Hugo Chávez, desde adoctrinamiento en las escuelas, intervención del Poder Judicial, eh, está creando ministerios que no valen para nada, pero está haciendo crecer el Estado enormemente. Ahora lo último que se ha salido es con la paga esta, el ingreso mínimo vital, que no es más que para crear una red clientelar de votos otra vez para las próximas elecciones. Está siguiendo exactamente, han hablado de nacionalizar, por ejemplo, también Pablo Iglesias ha hablado de nacionalizar. Todo esto crea una situación política muy inestable, el capital extranjero sale corriendo y el nacional también. Imagínate que Nissan, que es uno de los mayores fabricantes de automóviles y que significaba como el, no sé, 10% creo del PIB de la ciudad de Cataluña, algo así, se va a ir de Cataluña. La de aluminios también, AOL de aluminios, también se va de España. Se están yendo todas porque saben que aquí la inestabilidad política puede provocar inestabilidad fiscal, inestabilidad legal y pues, perder la empresa. Y con Pablo Iglesias hablando de nacionalizar, pues imagínate, es muy Sí, complicado. no es atractivo para el capital extranjero, me No, imagino. no, 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 no. Para nada, al contrario. ¿Y cómo y cuándo decides empezar a hacer videos? Ya no estuviste diciendo eso anteriormente, pero ¿en qué momento tú decides, ok, voy a empezar a hacer videos para desenmascarar completamente a la mal llamada revolución cubana? Yo creo que eso fue mucho después de hacer el primer video. Porque ya te digo, los primeros videos yo los hice no para desenmascarar a nadie, yo los hice para explicar algo que yo pensaba que era así, y yo tenía pruebas y datos de que era así como yo lo estaba explicando. Y para explicárselo a la gente que yo conocía. Y luego, no sé, eso habrá sido como después del verano, así. Recuerdo que, mira, hubo un punto de inflexión que fue, yo estaba de vacaciones el verano pasado, sí, estaba yo de vacaciones, que estaba en Cádiz, estaba en una playa preciosa ahí en la playa, en el faro de Trafalgar, y justo vi el video este de Díaz Canel diciendo de los panes y los peces, que el gobierno cubano era el único que contaba los pollos y los pescados, y eso me dio tanta rabia que dije, esto ya pasa de ser algo para explicárselo a alguien, ya esto hay que empezar a explicarlo bien porque estos son unos sinvergüenzas y hay que desmontarles toda la mentira esta. Y hice un video ahí mismo sentado en la playa y a partir de ese video ya sí la intención fue más que, o no solo explicarle a mi familia, sino ya explicarle a todas las demás personas que quisieran verlo, explicar toda la mentira que está ocurriendo en Cuba y que lleva ocurriendo hace décadas. Wow. La gente no tiene, a veces no piensa, porque a veces tú haces un video, no sé, quizás de 15 minutos, pero no tienen conciencia o no tienen conocimiento de cuánto tiempo te puede tomar hacer un video. Eso no solamente hacer el video, porque a veces tú prendes el video y ya, y después editas un poco y ya. Es la recopilación de información tan importante y tan fiable que tú haces. ¿Qué tiempo te demora hacer un video a ti? Pues eso depende del tema, depende de las fuentes que tenga para contrastar. Pero bueno, mínimo puedo estar 4 horas, 6 horas. Y hay videos que he tardado, no sé, 6 meses, 8 meses. El del Scambray, por ejemplo, que lo estoy preparando desde octubre, noviembre del año pasado, pues imagínate. Acabo de sacarlo ahora, voy a sacar la segunda parte el sábado. ¿Sabes qué pasa? Que hay veces que te llega la información y ves otros medios, por ejemplo, que la publican y luego sale alguien desmintiéndola y el desmentido es real y a mí eso me da miedo y no quiero correr riesgos por prisas. Yo prefiero tardar 3 meses en publicar un video, pero cuando lo publique saber
al 100% que lo que publico es verídico, o por lo menos que me lo han contrastado varias personas distintas, incluso que no se conocen ni entre ellas, y eso me da mucha fiabilidad, y por eso tardo tanto, a veces tardo meses investigando un tema. Sí, porque el trabajo que tú haces es bastante complicado porque son datos, son cifras y tú tienes que contrastar eso para que no te desacrediten después, porque eso nos sucede mucho en nuestra organización también. A veces nos mandan denuncias y yo siempre le digo, no, 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 la denuncia tienen que dar la cara porque después, y resulta ser que era Claro. mentira, después para desacreditarnos a nosotros. Deja hacerte esta pregunta, ¿cómo crees que tu trabajo, es decir, lo que tú haces, no el fisiculturismo, no las páginas web, sino este trabajo político que estás haciendo, puede ayudar a la libertad de Cuba? ¿Cómo tú crees que eso ayuda? A ver, Darwin. Bueno, primero yo no lo veo como un trabajo. Para mí es un hobby, un disfrute, un estudio. Yo lo que hago lo disfruto muchísimo. Ahora, ¿cómo podría esto contribuir a la libertad de Cuba? Yo creo que la libertad de Cuba viene o empieza porque cada uno de nosotros, los cubanos, comienza a ser libre. Y la forma de que cada uno de nosotros comience a ser libre es mediante la educación. No hay otra forma, ¿eh? Tú puedes, hay una película que recuerdo además, ahora no recuerdo el nombre, pero esa escena la recuerdo con mucho detalle, cuando llegan los aliados a liberar el campo de concentración de Auschwitz, abren las puertas y no salían de dentro, los recluidos no salían, no sabían que eran libres. ¿Por qué no sabían que eran libres? Porque llevaban tantos años ahí que no sabían ni siquiera lo que estaba pasando. Pues eso más o menos puedes extrapolarlo a Cuba. Si tú no educas a los cubanos para que sean libres y actúen como personas libres, no van a ser libres nunca y Cuba no va a ser libre. Entonces yo creo que lo que yo hago o lo que intento hacer va en ese sentido, en educar a las personas que quieran ser educadas, porque también educar es un proceso de dos partes. Está el educador, el que quiere educar, y luego el receptor, que tiene también que querer ser educado. Entonces, yo emito una información, intento educar a mi forma, desde mi punto de vista, con los datos que tengo, y luego está del otro lado la persona que tiene que querer ser educada y educarse. Y a partir de ahí, pues a lo mejor yo pueda contribuir a que esa persona pueda pensar de forma libre, expresarse de forma libre y contribuir en un tercer paso a la libertad de Cuba. En cualquier caso, educación, educación, educación. Por ahí tiene que pasar todo. No puedes tener una Cuba libre sin una sociedad educada. Claro. Y, no, y tenemos que rescatar ese estado cívico que lo hemos perdido Exacto. durante muchos años sobre ese poder debatir, porque a veces los cubanos no podemos ni debatir ni de pelota, imagínate tú, de política. Eh, ¿De dónde sacas el eslogan datos, no ideas? Porque es muy pegajoso y a la gente le gusta mucho y desmonta cualquier argumento de una ciberclaria o de un cibercombatiente de la revolución, como lo digo yo también. Pues eso fue de un debate personal que tuve con una persona que tengo muy buena relación. Y, y no relación ideológica, tengo relación personal. Sí, y en las ideologías estamos en las antípodas, pero en el trato personal estamos muy cerca. Y pues eso, él me rebatía con ideas y yo con datos, y él con ideas. No, él me rebatía con ideas y yo no tenía forma de rebatirle hasta que encontré datos. Le dije, mira, esto es un dato. No, es que eso es el imperialismo. Sí, pero ¿el número es verdad o es falso? No, es que la lucha anticubana, la mafia, pero que el número es real o no. Bueno, sí es real. Pues datos, no ideas. Y a partir de ahí surgió el datos, no ideas, y es que es real. Tú las ideas puedes debatirlas, incluso podemos tener el mismo fin, pero tú puedes tener ideas distintas a las mías. Las ideas son muy volátiles, las ideas son muy relativas, pero los datos no lo son. Los datos son los que son. Tú puedes ver el color azul, por ejemplo. Es azul. Tú puedes ser daltónico y verlo de otro color. Esa es tu posición, pero el color es azul. Eso es un hecho, es un dato concreto, es una longitud de onda. Así pasa con los datos, con los números, con las cifras económicas. Por eso, datos, no ideas. Con las ideas hemos llegado hasta donde estamos. Y si seguimos con las ideas, nos hundiremos. Eso de trinchera de idea vale más que trincheras de piedra, eso es basura. Todo eso es basura. Los datos son los que valen. Las ideas, pues las que ellos quieran. Las ideas las adaptas a los datos.
Vaya, por así decirlo, más o menos. Sí. Eh, ok, ¿te ataca mucho la ciberclaria, Carlitos? Sí, pero bueno, a veces me siento a veces un poco incluso celoso porque veo que atacan más a otras personas. Entonces, pero bueno, tengo mis ciberclarias fieles que vienen al canal. Yo aclaro que yo no les digo ciberclarias como personas, les digo Sí. ciberclarias como forma de pensar, como ideología que tienen, que es una ideología absurda. Entonces les digo ciberclarias por eso. Pero como personas, pues serían personas normal, como cualquiera. Claro. Pero sí, incluso les tengo algunas hasta cariño. Les doy de comer en el canal. Sí. Desearía Que que en vinieran algún más. momento. No, bueno, si vienen más serán bienvenidas. Si yo, de hecho, estoy por crear un grupo de Facebook que se llama Adopta tu Ciberclaria. Ya lo anuncié hace poco, para que ahí, pues, el que quiera adoptar una ciberclaria publique haga una publicación, por favor, la ciberclaria quiera ser adoptada, que venga, Ya. y así las vamos atendiendo en el grupo de Facebook. Pero a mí me causa mucha gracia este tipo de personas. Los que están dentro de Cuba, y llamamos ciberclarias, insisto, ideológicas, no como Sí, personas, que en lo personal sí, no claro. tengo nada en contra de ninguno. Los que están dentro de Cuba me dan un poco de lástima en cierta forma porque están adoctrinados, todos sabemos que están adoctrinados, menos ellos. Y ellos siguen actuando de esta forma ciberclariesca, que es como actúan, y dan hasta un poco de lástima verlos así, pero es que no quieren aprender, no se dejan enseñar y siguen repitiendo consignas y algún día despertarán, ojalá y algún día despierten. Y luego están los que están fuera de Cuba, que tenemos ciberclarias mayores, hay muchos tipos de ciberclarias fuera de Cuba, que estos son más cínicos, más oportunistas, más hipócritas. Que estos incluso ya me atrevería a decir que algunos son ciberclarias incluso como personas, ya no solo ideológicamente, sino como personas. Pero en cualquier caso, yo intento mantener siempre la cordura, no entro en conflicto ni en debates con ninguno de ellos porque ni ellos me van a convencer a mí de nada, que yo sé que es absurdo, ni yo voy a convencer a estos oportunistas de nada porque ellos están cobrando, ellos probablemente ya estén convencidos, pero están cobrando dinero o alguna prebenda por el trabajo que están haciendo de ciberclaria. Así que eso no hay forma de interactuar con ellos. Claro. No, es que tú eres un espanta ciberclaria, porque cuando tú vienes, por ejemplo, cuando tú estableces un debate con una ciberclaria, son los dos dando ideas. No, mi idea, no, la idea, y bueno, ya ellos ahí ganan, ¿cómo se llama? Ponen cualquier cosa y puede quedar como en empate esa batalla, pero contigo ellos te dan ideas y tú le das datos y ya las destruye. Entonces, como ellos no tienen cómo defenderse en contra de tus datos, pues se van para otro lugar. No, o pasan al ataque personal. Ah, ok. Cuando ellos no tienen, claro, cuando ellos no tienen cómo rebatir un dato, que es lo normal, ellos pasan a atacarte. Como no pueden atacar el dato, te atacan a ti, matan al mensajero. Y empiezan a intentar desacreditarte a ti como persona para así intentar desacreditar el dato que has dado. Algo que es una técnica muy, muy antigua, que lo hacía el propio Marx, hacía esto, lo hizo Lenin mucho tiempo, y lo han hecho los comunistas durante generaciones. Son técnicas que ya están más que aprendidas, más que estudiadas, pero claro, como ellos siguen viviendo en esa fantasía marxista, pues siguen aplicando estos métodos que ya nada más verlos los reconoces el método y ya sabes cómo corregirlo. Y vuelven otra vez a quedarse sin argumentos y vuelven con otro ataque personal y es así hasta que ya los dejo estar, porque son como niños pequeños. Y llega el momento en que se comportan como mi hija. A ver, mi hija está papá, 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 pues así están ellos. ¿Qué, Sí, sí. qué, qué es lo más cómico y lo más ridículo que te ha dicho una ciberclaria a ti? Pues mira, hay cosas que me causan mucha risa cuando se meten con mi físico, por ejemplo. Sí, se meten con mi físico. Hombre, yo no tengo el físico de Schwarzenegger, de Arnold, pero tampoco no me considero que tenga un mal físico. Pero ellos se meten con mi físico, se meten con mi, pues, no Pero, sé. pero ¿cómo con tu físico? Si tú tienes un Sí, mira, me físico... dicen, me dicen por ejemplo, que uso anabólicos, que uso esteroides. Claro, ninguno de ellos sabe qué es un esteroide, ni cuántos tipos de esteroides hay, ni qué es un anabólico, ni qué son los esteroides anabólicos. Ni siquiera saben que ellos mismos consumen anabólicos, porque la comida, la proteína es anabólica, tiene efecto anabólico. Pero claro, ¿cómo tú le explicas a una persona que no sabe ni siquiera qué cosa es la democracia, cómo le explicas qué cosa es un anabólico y qué cosa es un efecto anabólico? Entonces, me dicen esas cosas y yo me río porque es que digo, fíjate que no sabe
no sabe ni de lo que está hablando y encima me critica por otra cosa que está más perdido todavía y me entra la risa, sí. Eso, No sé, es ridículo cuando empiezan con este tipo de ataque. Realmente ellos piensan que me insultan, pero yo no acabo de reírme, pero me río de los analfabetos que son. es como lo cómico y lo más ridículo todo junto ahí, Sí, mezclado sí, ahí. sí, sí, sí. Porque además luego, y esto voy a salirme un poco de la modestia, Sí, perdónenme, no, no. pero claro, esto luego ves a la persona que te está atacando y lo mismo es un asco de persona físicamente sentada del lado de allá de un ordenador y me está atacando a mí por mi físico, que tengo un físico de competición a nivel nacional en un país. O sea, es una vergüenza, es una vergüenza y por eso me da risa. Sí. Eh, Carlito, ¿nos podrías dar una valoración de la oposición dentro de Cuba? ¿Cómo tú la ves desde España? Darwin, para valorar la posición dentro de Cuba es complicado valorarla con datos porque toda la información que sale de Cuba es distorsionada, incluso la que sale en cuanto a cantidad de opositores y todo esto, es muy complicado saberlo. Yo tengo valoración de personas de la oposición. Por ejemplo, yo te puedo valorar a Ferrer, que me encantaría conocerlo en persona, no lo conozco, nunca he hablado con él, espero hacerlo en algún momento, pero tengo muy buena impresión de Ferrer, de las Damas de Blanco también, de todo el movimiento que está surgiendo ahora, de Michael Osorbo, por ejemplo, de todos los... Ayer estuve hablando en una directa con Yander, el youtuber, tengo muy buena relación con Ruama, que están transmitiendo desde dentro de Cuba también, con los cientos de presos políticos que no los conozco a todos. A veces me preguntan, ¿por qué no hablas de los presos políticos? Pues mándame la información, que estaré encantado de hablar de ellos, pero es que no la tengo y no los conozco y no puedo hablar de algo que no sé, Claro. ¿sabes? Entonces, la impresión que tengo es que hay una oposición formada en Cuba, quizás no toda la oposición que necesitamos, pero la hay y funciona y tienen, por lo menos desde mi posición, siento muchísimo respeto y muchísima admiración por prácticamente todos ellos. Y espero que sigan haciendo el trabajo tan bueno que están haciendo porque está funcionando. Y cada vez la oposición crece más. Si te fijas en los números de Somos Más, por ejemplo, que da Eliezer, de los afiliados, hay muchísimos afiliados desde dentro de Cuba que se siguen sumando a Somos Más y esto es oposición también. Esto no es que se suman a Somos Más porque les guste el nombre o porque les guste Eliezer. Esto es oposición también. Entonces la oposición sigue creciendo. ¿Cuánto? Pues no lo sé. Si es todo el crecimiento que necesitamos, probablemente no, pero en algún momento lo será, sin duda. ¿Y, y qué tú crees de la posición fuera, de, es decir, en el exterior de Cuba, en el exilio? Yo creo que la posición del exilio mmm, ha pasado por varias etapas. Hubo una etapa que yo no la viví, yo nací en el 83 y ya en ese momento había una oposición fuera de Cuba fuerte. Recordemos que pues los de la Brigada 2506, por ejemplo, fueron oposición fuera de Cuba, que fue a Cuba a luchar allí, y a partir de ahí siguió Mascanosa, por ejemplo, que era un movimiento de oposición enorme. Eh, la que está en la actualidad, que es la que yo puedo valorar, la que me toca, yo creo que está haciendo un trabajo importantísimo. Desde las herramientas que tenemos, desde los conocimientos que tenemos, el trabajo que se está haciendo yo lo veo muy importante. Desde hace 3 años para acá, además, se nota cómo la propia dictadura cubana ha pasado a la defensiva. Les hemos quitado el control de la información, pero se los hemos arrebatado de las manos, literalmente. La información ahora la controlamos nosotros. Ellos tienen que salir a replicar lo que nosotros decimos. Ya no es como antes que Pero al revés. ellos decían, claro, ellos decían y nosotros, o los que estaban, tenían que defenderse. No, no, no. Ya somos nosotros los que decimos y ellos son los que tienen que salir a defenderse de lo que decimos. Y eso les pone muy nerviosos. Y la muestra es pues los 3.000 pesos de multa que le han metido a Yander, por ejemplo, la campañita que montaron con Ferrer, por ejemplo, pues esa es la muestra de lo nerviosos que están porque no controlan la información y eso es gracias a un trabajo que a lo mejor no se ha hecho tan organizadamente como se debería, que no nos hemos puesto de acuerdo para hacerlo
que a lo mejor pudiéramos haberlo hecho mejor incluso, pero es un trabajo que se está haciendo y que está funcionando. Y gracias a ese trabajo, pues, la oposición fuera de Cuba está creciendo y a mí, por lo menos, en el poco tiempo que llevo en esto, ahí tengo muchísimas personas que me han mandado mensajes, me han llamado, déjame tu teléfono, se los doy, me llaman, me dicen, oye, mira, salí de Cuba hace un año y viendo tus videos he abierto los ojos. Pues eso es síntoma de que hay un trabajo que se está haciendo. ¿Que puede ser mejor? Todo en la vida es mejorable. Yo no soy político, claro, lo podré mejorar seguramente, pero de que se está haciendo y se está haciendo bien, sin duda. La posición de fuera de Cuba está funcionando sin dudas. Muy interesante la observación esa que dijiste que antes, es decir, antes de todo este fenómeno que está ocurriendo ahora, ellos eran los que daban la información y nosotros éramos los que rebatíamos esa información. Exacto. Ahora es al revés, nosotros somos los que damos la información y ellos los que tienen que salir a defenderse y a rebatir. Quiere decir que, y tienen miedo, y algo que yo siempre he dicho es que el miedo ya está cambiando de bando, que dice que ya nosotros no somos los que tenemos miedo, son ellos los que tienen miedo. Fíjate al punto que ha llegado esto de que ellos intenten o de que ellos saben que han perdido el control de los medios, que hace unos días me mandan una foto, un pantallazo, de que han metido al guerrero cubano. ¿Sabes quién es el guerrero cubano? Sí, sí. Lo han metido en el paquete en Cuba. En el mismo paquete que está votado ahora, que lo sacaron y todo esto, pues ahí han metido en ese paquete al guerrero cubano. Eso es síntoma de que ellos saben de que la televisión cubana, Ya sé. la radio, todo eso nadie lo ve. La gente lo que ve es el paquete. ¿Y qué entra en el paquete? Pues muchas cosas de las que decimos nosotros. Por tanto, tienen que meter ahí también a sus ciberclarias, a sus, claro, a sus cabezas de turco, meterlos ahí en el paquete para que contrarrestar un poco este desbalance que están teniendo en cuanto a la información, pero no lo van a contrarrestar porque la gente, por suerte, dentro de Cuba está comenzando a tener sentido común. Sí, exactamente. Eh, Según tú, ¿qué debemos hacer los cubanos que estamos afuera, los que estamos libres, los que vivimos en democracia? ¿Qué debemos hacer para contribuir más a la libertad de Cuba? Pues decir lo que pensamos. Yo creo que los cubanos tenemos un problema, que es que hemos estado callados durante mucho tiempo. Y tenemos que aprender que decir lo que pensamos, aunque estemos equivocados, fíjate. No se trata de decir lo que pensemos y tener la razón. No, no. Decir lo que pensamos, aunque lo que digas sea un disparate, pues eso es un acto de libertad. Todos los cubanos deberíamos decir lo que pensamos en las redes sociales, en la calle, con nuestra familia. El que tenga un micrófono en la mano y un medio de comunicación, donde sea, di lo que piensas. Pero además dilo sin filtros, no seas políticamente correcto. Si tú piensas que la muerte de Floyd fue un acto de racismo, dilo. Y si piensas que no, dilo también, porque es tu libertad para decir lo que piensas. Y cuando haya un número importante de cubanos que seamos capaces de decir lo que pensamos, sin miedo a estar equivocados, simplemente decirlo y respetar evidentemente a los otros que lo dicen, cuando haya un grupo importante de cubanos que haga esa acción, Cuba va a cambiar así, en el acto. Eso es lo que yo siempre digo, que tenemos que recuperar ese derecho cívico de poder decir lo que sentamos, ese derecho democrático de poder decir esto me gusta y esto no me gusta y no tener que estar mirando por atrás de mis hombros por si alguien me vaya a chivatear o algo de eso. Eso lo tenemos que recuperar y eso lo estamos recuperando con todas las personas que están haciendo algo en las redes sociales, como tú, como yo, como Eliezer, como Taola y como Ultra y como todo el mundo con sus diferentes estilos. Lo estamos logrando porque cada día las personas antes pasaba un post y no le hacía caso, tenía miedo hasta compartir por miedo a perder, ¿cómo se llama? La visa para entrar a Cuba. Y actualmente Claro. comparten, después escriben y cuando vienes a ver están metidos en cámara hablando y eso es sumamente importante. Carlito, ¿algo que te le gustaría decirle tú a los cubanos en Canadá que estamos luchando por una Cuba democrática? Pues mira, en Canadá tienen a un fuerte aliado de la dictadura cubana, en el gobierno canadiense. Así que los cubanos que están ahí en Canadá, que están pues luchando por lo mismo que luchamos muchos en otros países, yo creo que como mismo hacemos aquí en España y nos ha parado el COVID
pero lo vamos a seguir haciendo. Hay que empezar a tomar acciones físicas, además de las redes sociales, que está muy bien, hay que comenzar a tomar acciones físicas. Hay que comenzar a ir a la embajada, ahí en Canadá, pues la que haya, cubana, y pararse ahí fuera con la cara y protestar. Hay que comenzar a ir, como lo vamos a empezar a hacer aquí ahora en cuanto levanten la cuarentena, a protestar delante de la sede de las empresas que tienen convenio con el régimen cubano. ¿Por qué? Porque esas son las vías de financiación de la dictadura cubana. Pues aquí en España lo vamos a comenzar a hacer. Yo tengo una especie de ciberclaria que está enamorado de Iberoestar y el único comentario que me hace es: Carlos, ¿cuándo tú vas a ir a protestar frente a Iberoestar? Te veo hablar mucho, pero no vas nunca a protestar frente a Iberoestar. Pues yo iré a protestar, no solo frente a Iberoestar, iré a protestar frente a todas y cada una, tengo el listado de empresas además, de todas y cada una de las empresas de España que tienen convenios, desde las pequeñitas hasta las grandes, con el régimen cubano. Y les vamos a planificar un día a cada una de ellas y vamos a estar frente a su sede protestando y denunciando que ese que está ahí dentro, esa empresa, es cómplice de una dictadura criminal, que es la dictadura cubana. Y en Canadá pues deberíais plantear lo mismo, porque sería cortarle los lazos económicos a la dictadura. Esa sería una buena acción. Y por otra parte, para los cubanos canadienses, pues lo mismo que les digo, que les acabo de decir antes, comiencen a decir lo que piensan. Da igual lo que sea, da igual si estás equivocado, da igual. Todos tenemos miedo. Yo también tengo miedo de decir lo que pienso, pero lo digo. ¿Por qué? Porque no dejo que el miedo sea el que controle mi vida. No, el miedo lo controlo yo. Y a partir de ahí digo lo que me da la gana. Y es lo que deberíamos hacer todos. Siéntanse libres de decir lo que piensan y háganlo. En las redes sociales, en el consulado cubano, donde quiera que esté, y en la cena con la familia y donde sea. Hablen, exprésense, siéntanse libres. Y esa es la clave. Carlito, ¿proyectos futuros? Muchísimo. Tenemos que hacer otra directa para contarte. Vamos, un resumen. A ver, mira, bueno, proyecto a corto plazo, terminar los exámenes que me quedan de la especialidad de nutrición deportiva. Luego voy a volver a abrir mi consultorio, que lo he tenido cerrado porque no me daba tiempo, y voy a abrir mi consultorio a través de nutrición y dietética para seguir atendiendo personas, y tanto de nutrición como de entrenamientos personales, que también tengo estudios de personal trainer. Luego tengo una línea de suplementación, de suplementos deportivos, se llama Diamond Nutrition, y es una marca, y tengo ya 2 líneas sacadas, una línea Gold, una línea Silver, y estoy ahora sacando una línea específica para mujeres, que también saldrá próximamente. Quiero introducir la marca en Estados Unidos, quiero seguir con el canal de política, el Carlito Madrid, y quiero abrir pues el canal que te comentaba de fitness. Pues tengo muchísimos proyectos y tengo que prepararme las competiciones de los campeonatos del año que viene, que tengo que quedar entre los 3 primeros de España, porque ya quedé cuarto. Si vuelvo a quedar cuarto es un mal resultado, tengo que quedar entre los 3 primeros. Pues sí, muchos proyectos, muchísimos, y lo mejor es que los tengo cada uno calendarizados y no se me escapan cada uno, los tengo todos muy, muy controlados. Sí, yo sé que tú eres una persona bastante organizada porque para hacer la entrevista esta hemos tenido que meternos en el calendario tuyo. Carlito, nosotros tenemos una sección aquí que se llama Con una palabra. ¿De qué trata esto? El problema es que hacer una entrevista así y conocer más sobre ti tomaría horas y horas y horas. Y entonces hicimos esta sección para hacerte, es decir, puedes responder con una sola palabra. Haremos una pregunta, una oración, una condición y solamente puedes responder con una palabra. ¿Ok? Vale. Ok, entonces ahora nos vamos con el spot. Y bueno, sí, ya estamos de vuelta con Carlito Madrid. Noche de lujo aquí con nosotros, aquí Carlito Madrid. Ahora estaremos empezando con la malintencionada o la temerosa con una palabra, porque todo el mundo siempre se equivoca y al final termina diciendo una oración completa. Esperemos que Carlito sea disciplinado, porque sé que lo es, y muy organizado, y me responda solamente con una palabra. ¿Estás listo, Carlito? Ready. Ok, empezamos. Cuba. Hogar. Té
o café? Café. Fidel Castro. Es que con una sola palabra me lo pones complicado, porque quiero decirle tantas cosas. Pero bueno, resumo. Eh, Mentiroso. Malas palabras. Lenguaje. Ron o cerveza. Ninguno. ¿No tomas? No. ¿Ni siquiera vino? En Navidades, una copita. Comunismo. Absurdo. Bistec de res o un tomate. Tienes que escoger uno de los dos. Viste de res. Muchos años sin poder comerlo. Si fueras un animal, ¿qué animal te gustaría ser? Humano. Humano. Irma Shelton. Oh, mentirosa. Madrid, Preciosa. Real Madrid o Barcelona en cuanto a equipos de fútbol. Ninguno. ¿No ves fútbol? No, no es mi deporte. No lo veo como un deporte ni siquiera. Sí. Wow. Sí, soy muy, no sé, no paso del fútbol. ¿Qué deporte es el que te gusta a ti? Pues a mí me gusta el béisbol, me gusta pues el que practico, el culturismo, me gustan los deportes de contacto, las artes marciales, UFC. me gusta mucho. Sí. Sí, Ah, sí, sí, sí. interesante. Ejercicios físicos. Halterofilia. ¿Nos puedes explicar qué es halterofilia? La halterofilia, a ver, para que te hagas una idea más o menos concreta. Los levantamientos de pesa que ves en las Olimpiadas, estos que cogen la barra, levantan, eso es halterofilia. Ah, ok. Ya. Busco una palabra que tengo que salir para el diccionario y después buscarla. YouTube. Hobby, ¿Series o películas? películas, Carlito Madrid. yo. Pues muchísimas gracias, Carlito Madrid. De verdad te agradezco mucho esta entrevista que nos ha concedido. Eres una persona súper buena. Vaya, te lo puedo decir porque he hablado contigo fuera de cámara y por la entrevista y por todo lo que has pasado. Eres una persona digna de inspiración, porque hay personas a veces que dicen, no, él cayó en las drogas, pobrecito, porque tuvo una infancia o una niñez terrible, trágica. Sin embargo, tú tuviste una infancia también un poco complicada y mira todo lo que has logrado y todo lo que has llegado a ser. Por lo tanto, eres una persona que inspira a las juventudes de ahora a seguir tus pasos para poder llegar a ser. Unas últimas palabras que, no quieren decir, que le quieras decir a todas las personas que van a ver esta entrevista. Bueno, primero a ti agradecerte por haberme invitado. Para mí es un honor que hayas pensado en mí, que me hayas invitado. Y a las personas que están viendo ahora mismo la entrevista, pues muchísimas gracias también por el tiempo que se han tomado en verla y que sigan aprendiendo, que sigan estudiando, que no se queden con ni lo que les cuente yo, ni lo que les cuente nadie, que intenten por ellos mismos contrastar las cosas, investigar y a partir de ahí pues ejerzan el derecho que tenemos todos de ser libres como personas. Un fortísimo abrazo a todos los que están viendo esta entrevista. Ok, muchísimas gracias, Carlito. Y de esta manera estamos despidiendo a Carlito Madrid. Así que nos vemos en la próxima. Chao. Gracias, chao. 3, 2.